¿Les aparece el resultado, chicos, del examen? Sí, doctora. Ok, Sí, bueno. Entonces, ya, voy a cerrar esto del Classroom. Vamos a empezar la clase. ¿Se les hizo poco tiempo realmente? Las preguntas no son muy elaboradas, entonces se leen rápido. A lo lo que mejor pasa es que, Sí, por fue ejemplo, poco en mi tiempo. caso, para entrar, entré, entré en ansiedad porque no encontraba con qué correo me lo habían vinculado. ajá, es que no está vinculado con ninguno. Como es una Ajá, y sí fue cuenta como, libre, no puedo meter el correo institucional, entonces parece que tienen que meter otro correo de Google o de Gmail. Este, pero se supone que ya las siguientes veces ya no necesitan, ya van a entrar más fácil, ¿no? O cuál es su experiencia de Classroom. Yo sí, es la sí, primera ya vez. como estamos en el aula, Ajá. pues ya, ya iban a llegar los correos y las tareas que nos llegué a mandar. Ok. Ujú. Bueno, entonces, si quieren, ahora que nos veamos, platicamos, si quieren seguir usando esta, es que tenía yo la de Moodle, pero el administrador me pide que les mande los datos y si no están así perfectísimos o él los copia mal, luego no pueden entrar. Así me pasó con el grupo que tenía yo, el bloque 3 y había unos chicos que no podían entrar. Entonces dije, bueno, a ver si en esta que no necesito que nadie me ayude, a ver si, pero no fue tan fácil como yo pensaba. Bueno, ya pudieron entrar, ¿no? Vamos a ver los resultados del examen, no se preocupen. De todos modos, tuvieron tiempo más que suficiente para resolver. Creen que fue poco tiempo. Se supone que es un minuto por... Hay profesores que les dan medio minuto por pregunta, porque me decían en 10 minutos tienen que resolver 20 preguntas. Entonces, pues yo les di un minuto y cacho por el tiempo que se tardaron en entrar, ¿ok? Pero de todos modos checo los resultados. Entonces vamos a empezar la clase. Déjenme compartirles. Lo que vamos a ver hoy es el tema de replicación. Les mandé las diapositivas. Este, Voy a estar subiendo las diapositivas, chicos, pero yo no quiero que estudien de las diapositivas. Las diapositivas una herramienta para que ustedes repasen, para que a la hora de la clase ustedes sobre la diapositiva puedan poner sus anotaciones, pero no es para que de ahí estudien para el examen. Ustedes tienen que leer, deben de tener algún libro. Todos tienen un libro donde venga la parte de biología molecular. En casi todos los libros de bioquímica viene una parte de esto que estamos viendo de biología molecular. Entonces les voy a pedir que estudien de un libro, por favor. Ujú. No les voy a preguntar cosas muy específicas que solamente vengan en el libro que yo leo. Por ejemplo, casi todas las diapositivas las saco del Marx o del Leninger y en algunas ocasiones serán del Harvey. Pero el Marx y el Leninger es de donde saco la información. Pero la información que les damos viene prácticamente en todos los libros. Ujú. Ya alguna cosa en especial, pues ya la veremos y yo les diré esto, lo saqué de tal lado o me preguntan. Ajá. ¿Están de acuerdo? Sí, doctora. Sí, doctora. Pero entonces vamos a ver el tema de replicación. No me acuerdo si la clase pasada vimos esta diapositiva o ya ahí nos quedamos en esta diapositiva les muestro lo que se conoce como el dogma de la biología molecular. A ver, Jorge Estrada, ¿qué entiendes por un dogma?
Doctora, creo que en el chat le pusieron que hay compañeros en sala de espera. Sí, ya está. Ya, gracias. Ya, ya. Sí. No escuché la pregunta, perdón. ¿Qué me había preguntado? ¿Qué entiendes por dogma? Yo les digo que lo que está aquí en la diapositiva es el dogma de la biología molecular. ¿Qué entiendes tú por dogma? Pues es un principio de la biología que pues describe la dirección de una transferencia de información, ¿no? O sea, como, mm, pues sí, que va a transferir información genética de una célula. Ujú. Entonces, esto es lo que eh, cuando se hizo este dogma, se pensaba que no había ninguna, o sea, era así y no había otra forma en que ocurriera la síntesis de proteínas a partir de la información genética. Tenemos el DNA que se replica, ujú, y ese DNA tiene la información que se transcribe a otra molécula, que es una molécula de RNA, ujú, y este RNA, que en este caso sería el mensajero, ujú, lleva la información para que en el ribosoma se puedan llevar a cabo la síntesis de proteínas en un proceso que se conoce como traducción. Ujú. Y esto era lo único que existía en la naturaleza, no había otra cosa. Después se vio que, por ejemplo, hay virus de RNA que no cumplen este dogma. Ujú. Pero bueno, esas son como excepciones a este dogma de la biología molecular, lo que pasa con los virus. ¿Ok? Y para poder estudiar estos procesos, se han tratado de dividir en tres fases, la fase de iniciación, de extensión y de terminación. Y ahorita vamos a ver, en el caso de la replicación, a qué se refieren con estas tres fases, ¿ok? Aquí les muestro en esta diapositiva el ciclo celular de una célula eucariota. Ujú. Tiene varias fases. Ujú. La fase G0, que es cuando la célula está como, se me fue la palabra, o sea, no está recibiendo ningún estímulo. En cuanto recibe un estímulo, esto puede hacer que la célula se prepare para dividirse. Ujú. Entonces, lo primero es la fase G1, que sería la de crecimiento y metabolismo. Aquí se sintetiza todo lo que se va a requerir para que la célula se divida. Ujú. Y en este punto de G1, la célula es una célula diploide. Ujú. Después pasa, ya que se llevó a cabo la síntesis de todos los componentes, pasa a la fase de replicación del DNA, que es la fase S. Ujú. Aquí la célula se va a dividir su DNA, ujú, y más bien se va a duplicar ese DNA o se va a replicar y vamos a tener una célula con el doble de información. Ya no va a ser una célula diploide, sería una célula tetraploide. Ujú. Pasa a la fase G2, que es donde se va a preparar para que la célula se divida. Aquí todavía tenemos el cuádruple de información genética y después en la mitosis esa información genética se va a dividir en dos células y ya vamos a tener nuevamente nuestra célula diploide. Ujú. De aquí me interesa esto, ya lo vieron con detalle en, ¿cómo se llama esta materia? En embriología. Ajá. Aquí lo único que quiero que recuerden es que la replicación del DNA se lleva a cabo en la fase S del ciclo celular. ¿Ok? Y no sé si ya les había mencionado esto, que la replicación es semiconservativa. A ver, Jimena Rangel, ¿a qué se Sí, refiere doctora. que la replicación sea semiconservativa? ¿Has oído esa característica de la replicación del ADN? Semiconservativa. Mm, Semiconservativa. ¿A qué se referirá? Viendo la diapositiva,
¿A qué se referirá que la replicación es semiconservativa? Creo que había visto que era que cada cadena funciona como un molde Ajá, para la síntesis de otra, ¿no? ajá. Entonces tenemos un DNA molde, una molécula de DNA de doble cadena. Ujú. Y cada una de estas cadenas del DNA va a servir como molde para que se sintetice una nueva. Al final vamos a tener dos cadenas, más bien dos moléculas de DNA de doble cadena, una cadena proveniente del DNA original, de la célula parental, y la otra cadena va a ser una cadena que se sintetizó nueva a partir de la información de la original. Ajá. Por eso se dice que es semiconservativa. Solamente se conserva en las cadenas, en las moléculas de DNA hijas, como está aquí, la cadena original y una cadena nueva. ¿Ok? Y este proceso se describió en 1958 por estos investigadores. ¿Ok? Entonces, con eso podemos darnos una idea de cómo se va a llevar a cabo la replicación. Entonces, aquí tenemos en esta diapositiva el ADN o DNA molde, que es el que está pintado en azul. Ujú. Vean, son sus dos cadenas, la que va de 3' a 5' y la que va de 5' a 3'. Y que decíamos al principio que estas dos cadenas son antiparalelas. Ujú. La cadena que va de 3' a 5' se conoce como cadena molde y la otra se conoce como cadena codificante. Ujú. Y las dos van a servir de molde para sintetizar las nuevas moléculas de ADN. Entonces, la cadena molde se va a ir leyendo en forma continua y la síntesis de esta cadena nueva va a ser en dirección. ¿Se acuerdan que decíamos que siempre se lleva a cabo la replicación del DNA o el crecimiento de la síntesis del DNA? Siempre va a ir en dirección 5', 3'. ¿Sí les había yo mencionado eso, chicos? Sí. ¿Sí? Entonces se sintetiza, el nuevo DNA siempre se sintetiza en la dirección 5', 3'. Entonces, esta cadena no tiene problema porque se sintetiza de corrido, toda completa, y esa se va a llamar la cadena conductora. Ujú. Y la otra cadena del ADN nueva se va a ir sintetizando, pero en pequeños fragmentos que se conocen como fragmentos de Okazaki. Entonces, siempre va a ir en dirección 5', 3', pero aquí esta cadena, por cómo se va llevando a cabo la replicación, se sintetiza en fragmentos. Ujú. Y esta cadena en fragmentos se conoce como cadena rezagada, porque después de que ya se sinteticen los fragmentos, vamos a necesitar hacerle algunas modificaciones para que quede ya completa y lista para formar parte de la molécula de DNA. ¿Ok? ¿Dudas hasta aquí, chicos? ¿No? Sí, doctora, es que la verdad a mí no me quedó claro lo de 3 y 5'. O sea, la verdad no lo entiendo. A ver, ahorita deja ver la siguiente diapositiva. Ok, Aquí, miren. ¿Cómo va creciendo el DNA? Este es el DNA molde. Esta es una de las cadenas del DNA. Ujú. Y lo que vamos a hacer es ir pegando nucleótidos para que se vaya formando una cadena de DNA. Ujú. Vamos a pegar nucleótidos que dijimos que son desoxinucleótidos, ¿se acuerdan? Porque tienen que tener, como es el DNA, tienen que ser desoxinucleótidos. ¿De eso sí se acuerdan? Sí, doctora. Entonces, en el caso del DNA, para que se lleve a cabo la síntesis, para que la enzima que lleva a cabo esta síntesis pegue nucleótidos, debe tener
un fragmentito que generalmente es de RNA, en donde va a tener un hidroxilo libre, el último nucleótido. Ujú. Entonces hagan de cuenta, este es el fragmentito de RNA y aquí hay un hidroxilo libre. Este RNA es complementario a la cadena de DNA que vamos a copiar. Es un fragmentito, casi siempre son como 10 nucleótidos pegados. Ujú. Este fragmentito se conoce como primer o iniciador. Entonces, hay un hidroxilo libre. ¿Se acuerdan que siempre que decíamos que las cadenas de los ácidos nucleicos en un extremo tienen un fosfato y en el otro extremo, en el extremo 5' tienen un fosfato y en el extremo 3' tienen un hidroxilo? ¿Eso sí se acuerdan? ¿Sí? Sí, doctora. Por eso se dice que es 5', 3'. Son los extremos de los ácidos nucleicos. Ujú. Entonces, este fragmentito que usamos como primer tiene un extremo 5' fosfato y un extremo 3' hidroxilo. Y entonces con este extremo 3' hidroxilo, la enzima que va a pegar los nucleótidos, que se llama DNA polimerasa, va a ir pegando nucleótidos que sean complementarios a la cadena que está sirviendo de molde. Entonces, por ejemplo, aquí hay un nucleótido de adenina. El complementario a adenina dijimos que era la timina, ¿sí? Sí, doctora. Nucleótido de timina tiene que ser un nucleótido trifosfato para que la enzima lo reconozca. Y entonces vean aquí, este hidroxilo forma un enlace con este fosfato y los otros dos fosfatos de este nucleótido trifosfato se van a liberar como pirofosfato. Ujú. Y entonces aquí se forma un enlace con este fosfato, que es un enlace fosfodiéster. Y vean, después de que ya se llevó a cabo la reacción, aquí tenemos el enlace fosfodiéster y ya está pegado el nucleótido de adenina. ¿Sí? Y vean, siempre hay un hidroxilo libre. Por eso se dice que la cadena va a crecer déjenme ver, no puedo, no tengo aquí. Siempre va a crecer en dirección 5' a 3', que es el hidroxilo. ¿Sí? Ujú. Sí, Entonces ya quedó claro esa que va creciendo de 5' a 3'. sí, doctora. ¿Sí a todos ya les quedó claro? Ujú. Sí, Entonces, aquí el siguiente nucleótido, ¿cuál sería? Un nucleótido trifosfato que tenga qué base nitrogenada. Si aquí hay una guanina en el molde, ¿qué va a pegarse acá? una Una citosina. citosina. Una citosina, un nucleótido trifosfato que tenga citosina. Se va a formar el enlace fosfodiéster y se libera otro pirofosfato. Y siempre va creciendo en esa dirección, ¿ok? Entonces me voy a regresar. Entonces, esta era en esta, ¿verdad? Entonces ya queda claro cómo es que va creciendo de 5' a 3'. Ujú. Y estos fragmentitos, esta cadena se sintetiza en fragmentos porque eh, se tiene que plegar la cadena. Ahorita les voy a mostrar un video. Se tiene que plegar la cadena para que sea leída y se sintetice, porque siempre va en dirección 5', 3'. O sea, no podemos sintetizar un DNA que vaya de 3 a 5'. Siempre va de 5' a 3'. Por eso esta cadena se va sintetizando en fragmentos. Como que hagan de cuenta que aquí les dicen que la dirección del movimiento de la horquilla de replicación. La horquilla de replicación son todas las proteínas que se requieren para que se sintetice el DNA y se va moviendo en esta dirección. Pero entonces la célula tiene que plegar esta cadena y sintetizarla en fragmentitos para poder seguir esa dirección del crecimiento del DNA o de la horquilla de replicación. ¿Sí me explico? Si no, créanme que así va y ahorita vamos a ver, conforme avancemos, vamos a ver por qué esta se sintetiza en fragmentos y esta se sintetiza completa.
¿ok? Créanme ahorita que así es. Entonces, se dice que la replicación es bidireccional, pero siempre el DNA se sintetiza en dirección 5'3'. ¿A qué se refiere esto de que la replicación es bidireccional? Tenemos, por ejemplo, esto se describió en Escherichia coli, pero se vio que también está en las células eucariontas. Pasa eso. Tenemos el DNA de Escherichia coli, ¿se acuerdan que es un DNA circular? Y tiene un sitio que se llama el órice o origen de la replicación, que sería, por ejemplo, este. Aquí estoy ejemplificando esta partecita del DNA. Ajá. Entonces, se dice que aquí no se pegan dos horquillas de replicación, o sea, em, dos grupos de proteínas que se requieren para la síntesis del DNA. Un grupo se va a mover hacia la izquierda y otro grupo se va a mover hacia la derecha. O si se trata aquí en este DNA, dicen, uno se mueve en sentido de las manecillas del reloj y la otra horquilla con todas las proteínas que se requieren para sintetizar el DNA se mueve hacia el otro lado. Ujú. Entonces, ¿qué pasa? Aquí esta horquilla se va moviendo hacia acá, pero vean, una de las cadenas se va sintetizando completa, la que va de 5' a 3', y la que está leyendo va de 3 a 5. Ajá. Hacia acá es donde va a ir moviéndose la horquilla para ir duplicando el DNA. Ujú. Entonces, una de las cadenas se lee completa y la otra se lee en fragmentos, siempre. La otra horquilla que se va moviendo en sentido de las manecillas del reloj, igual el DNA siempre va creciendo de 5 a 3. Entonces, aquí se sintetiza esta completa, pero esta se va sintetizando en fragmentitos. Ujú. Y eso va a pasar hasta que se lea todo el DNA y se sinteticen las dos cadenas de DNA, o más bien las dos moléculas de DNA. Ujú. Entonces, como se utilizan dos complejos de proteínas para sintetizar al DNA, uno hacia una dirección y otro hacia otra, el DNA se replica en la mitad del tiempo que si se utilizara solamente una horquilla de replicación, o sea, un compuesto de proteínas. ¿Sí me explico, chicos? ¿O no? Díganme porque si no, pues no les sigo. Veo cómo les explico. ¿Sí queda claro, chicos, para todos? Sí, doctora. Sí, Entonces, en procariontes se tarda 30 minutos porque está usando dos maquinarias para sintetizar al DNA en lugar de solamente usar uno. Si solamente fuera una, por ejemplo, se movería hacia acá y se movería hacia acá y tendría que tardar todo esto hasta darle toda la vuelta. Y en lugar de tardarse 30 minutos en dividirse, se tardaría 60 minutos. Ujú. En los eucariontes se tarda 9 horas. Y con esos cálculos que se han hecho del tiempo que tarda en duplicarse el DNA, se vio que se tienen que usar dos maquinarias para poder replicar el DNA en la mitad del tiempo de lo que se esperaba. ¿Ok? Pero siempre crece en dirección 5', 3'. Entonces, la enzima que lleva a cabo la síntesis del DNA o ADN es una DNA polimerasa. Ajá, y como su nombre lo dice, va a formar un polímero de desoxinucleótidos. Ujú. Entonces va a formar un DNA y se han descrito en Escherichia coli 3 polimerasas. La DNA polimerasa 1, 2 y 3. Y estas 3 DNA polimerasas tienen diferentes características. Ujú. ¿Se acuerdan cuando vieron enzimas en el bloque 1 allá en la prehistoria? Ya ni se han de acordar, ¿verdad? ¿Se acuerdan que ustedes podían calcular la velocidad de catálisis de una enzima? ¿Sí? Sí. ¿Se acuerdan? Estas enzimas también
tienen una velocidad, pero aquí se le llama velocidad de polimerización. O sea, sería la rapidez o los nucleótidos que pueden pegar por segundo. Ujú. Y entonces se vio que la DNA polimerasa 3, ajá, es la enzima que tiene una velocidad de polimerización mayor que las otras dos. Entonces se propuso que la DNA polimerasa 3 es la que lleva a cabo la replicación o síntesis del ADN. ¿Ok? Las otras no son tan rápidas. Entonces, esas no se necesitan, no son las que llevan a cabo la replicación del DNA, sino que se necesitan para otra cosa. Después se vio que la DNA polimerasa, bueno, antes de pasarme a las otras, además de la velocidad de polimerización, hay otra característica que es la procesividad. Esto se refiere al número de nucleótidos que puede ir pegando antes de disociarse del DNA molde. La DNA polimerasa se va a pegar al DNA molde, pero va a estar pegada un tiempo y después se va a despegar. Ujú. Entonces, la procesividad sería cuántos nucleótidos puede unir antes de despegarse del DNA molde. Y se vio que la DNA polimerasa 3 también era la que tenía la mayor procesividad. Entonces, ya con esas dos características, la DNA polimerasa 3 es la que lleva a cabo la replicación del DNA o síntesis del DNA. Las otras dos polimerasas, la DNA polimerasa 2 se utiliza para reparación del DNA cuando tenemos algún daño o alguna mutación. Esta DNA polimerasa es la que lleva a cabo esa síntesis de DNA, pero ahí es solamente pequeños fragmentos, no necesitamos copiar todo un cromosoma, por ejemplo. Ujú. Y la DNA polimerasa 1 lo que se encarga es también de rellenar huecos. Ahorita vamos a ver, cuando se sintetiza el ADN, les decía yo que se requiere de un cebador o un primer para que la DNA polimerasa pueda ir pegando los nucleótidos en el hidroxilo libre que quedó. Ujú. Entonces, esta DNA polimerasa se encarga de quitar esos primer y sintetizar en esos pedacitos de DNA. ¿Hasta aquí vamos bien, chicos? ¿Sí? ¿No se me han Sí, dormido? toda. ¿Me han ido? Ok. Bueno, además de tener esta actividad de polimerasa, estas enzimas tienen una actividad de exonucleasa. Ajá. A ver, América Amaro, ¿sí Sí, está? doctora. ¿A qué te suena una actividad de nucleasa? ¿Qué hará esa enzima? Una nucleasa, ¿qué hará? Pues, A ver, si una proteasa, ¿qué hace una proteasa? Sí se acuerdan, ¿no? ¿Vieron eso el bloque pasado? Una proteasa, ¿qué hace? Desintegrar proteínas. Rompe el enlace peptídico entre los aminoácidos. Ajá. Entonces, una nucleasa, ¿qué hará? ¿romperá los enlaces fosfodiéster? Rompe el enlace fosfodiéster de los nucleótidos. Y se llama actividad exonucleasa porque empieza a quitar nucleótidos de los extremos del ácido nucleico, en este caso el DNA. ¿Ok? Entonces, todas las enzimas tienen una actividad exonucleasa en dirección 3' 5'. Ahorita van a ver a qué se refiere eso. Y la DNA polimerasa 1 es la única que tiene una actividad exonucleasa de 5' 3'. ¿Ok? Entonces, aquí como el dogma de la biología molecular, créanme que así pasa. ¿Ok? Entonces, estas serían las tres DNA polimerasas que están en Escherichia coli. En eucariontes hay muchos más que vamos a ver después. Ujú. Pues hasta aquí quedó claro esto, chicos. Sí, doctora. Entonces, yo les decía que para que se sintetice la cadena de DNA necesitamos un primer, porque
la DNA polimerasa 3 solamente solamente puede pegar nucleótidos eh, a un a un nucleótido que tenga un hidroxilo libre y que forme parte como de un primer o un cebador. Ajá. Si este primer no está aquí, la DNA polimerasa, aunque reconozca la complementariedad, no puede formar el primer enlace fosfodiéster. Ujú. Siempre necesita un primer para que haya un hidroxilo y sobre ese va a ir pegando todos los nucleótidos. Y vean, cuando se pega un nucleótido, siempre queda un hidroxilo en el extremo 3' de la cadena que está creciendo. Y ahí se van a ir uniendo los siguientes nucleótidos, siempre teniendo en cuenta la complementariedad de bases. Adenina se complementa con timina y guanina se complementa con citosina. ¿Ok? ¿Se acuerdan cuántos dobles enlaces se forman más bien cuántos puentes de hidrógeno se forman entre la adenina y la timina? Dos, Dos. Y entre ¿Dos? guanina y citosina. tres. Tres. Ok, bueno. Las bases nitrogenadas, por como por estos dobles enlaces que tienen en su molécula, pueden tener movimiento de electrones y, por ejemplo, esta es la adenina. Aquí tiene este hidrógeno y este hidrógeno puede cambiar de posición. Vean, puede estar pegado en este nitrógeno, estar pegado en este. Y esto es reversible. La adenina, estas dos especies se conocen como tautómeros, o sea, es la misma adenina, pero el hidrógeno está en diferente posición. Y eso, como es un hidrógeno, cambia su complementariedad de bases. Pues la adenina, normalmente, su tautómero, que se le llama amino, porque está pegado en este nitrógeno, este, la mayor parte del tiempo la adenina está en esta forma, es el más estable, pero de vez en cuando puede pasar al otro tautómero, que es el tautómero imino, en donde el hidrógeno está en esta posición. ¿Sí? ¿Sí me van siguiendo, chicos? Sí, Lo mismo pasa con la citosina. Su tautómero amino es este y es el más estable, pero también puede presentar este tautómero. Y al moverse el hidrógeno cambia su complementariedad. Por ejemplo, normalmente la adenina dijimos que se aparea o se complementa con timina. Pero la adenina en su tautómero imino, que no es muy estable, se aparea con citosina. ¿Ok? En el caso de la citosina, su tautómero estable, normal, se aparea con guanina. Ajá. Y el tautómero imino, que es el inestable, se aparea con adenina. ¿Sí, chicos? sí, doctora. La guanina también tiene dos tautómeros, nada más que aquí como aquí hay un oxígeno, el tautómero más estable para la guanina y la timina es el ceto. Y cuando están en este tautómero, como es el más estable, es el que normalmente está en el ADN, la guanina, este tautómero se complementa con citosina y la timina con adenina. Pero ¿qué pasa cuando pasan a su tautómero enol? Vean, en lugar de estar aquí un oxígeno con dos enlaces, este hidrógeno se pasa para acá y se forma un grupo OH, que es el grupo característico de los alcoholes, por eso se le llama un tautómero enol. Y esta guanina con este tautómero enol, en lugar de aparearse con citosina, se aparea con timina. Y la timina en su tautómero enol, en lugar de aparearse con adenina, se aparea con guanina. ¿Sí, chicos? Doctora, y una pregunta. Sí. ¿En qué situación pasa esto de la taumerización? Eso siempre está pasando en el ADN. No hay algún estímulo que lo promueva, pero como los tautómeros, el imino y el enol,
no es una estructura muy estable, rápidamente regresan a su tautómero estable, que sería el amino y el Z. Ujú, ¿sí? Gracias. Entonces eso se hace espontáneamente, pero no duran mucho tiempo y se regresan a lo que normalmente conocemos. ¿Ok? ¿Qué pasa si cuando nuestra DNA polimerasa está copiando el ADN y el nucleótido que va a meter o que va a pegar para ir creciendo la cadena está en un tautómero inestable, chicos? Como se muestra aquí en esta diapositiva, vean, esta es la DNA polimerasa 1, pero eso puede pasar con las tres DNA polimerasas, la 2 y la 3, que es la que sintetiza realmente el DNA. En las tres se puede presentar este cambio de los tautómeros. Entonces, vean, este es el DNA molde, si lo ven, y este es el DNA que está creciendo, que va de 5' a 3'. Aquí está el hidroxilo, que siempre tiene que estar para que la DNA polimerasa pueda pegar un nucleótido, ¿ok? Y es un nucleótido trifosfato. Si es monofosfato o difosfato, la enzima, la DNA polimerasa no lo reconoce, ¿ok? Y no lo puede pegar. Entonces, vean, aquí va creciendo el ADN y aquí hay una adenina en el DNA molde, entonces aquí debe de pegar una timina, ¿ok? ¿Están de acuerdo o no, chicos? Sí, ¿Sí? Pero se encontró, cuando estaba viendo pegar el nucleótido, se encontró que es la citosina en su forma, en su tautómero inestable. Ujú. La citosina en su tautómero inestable, que decíamos que era déjenme regresarme, aquí donde está la citosina, donde no la veo, la citosina en su tautómero inestable, es y se va a pegar adenina, entonces, pues se agarró ese nucleótido trifosfato y se va a complementar con la adenina. Ujú. Pero como no es muy estable, ¿qué va a pasar después de que ya lo pegó y la polimerasa sigue moviéndose para pegar el siguiente nucleótido? Pero cuando va a pegar el siguiente nucleótido, como este tautómero es inestable, cambia a su forma estable. Y entonces la citosina ya no se aparea con adenina, ahora se aparea ¿con quién, chicos? ¿Con quién se va a parear la citosina en su forma estable, en su tautómero estable? con Con guanina. Con guanina, entonces aquí ya no se forma esos puentes de hidrógeno. Y entonces la DNA polimerasa se da cuenta que aquí hay un error. Y entonces vean, iba creciendo así de 5' a 3', se frena porque aquí ve que hay un error y entonces se empieza a regresar y se regresa en dirección 3', 5', ¿sí? O sea, aquí se dio cuenta y se regresa en esta dirección que es 3', 5', y corta este nucleótido que no debe ir ahí. Queda el hidroxilo libre otra vez y ahora sí eh, saca este nucleótido que no era y va a pegar el que sí es. Ujú. Y va a continuar la cadena. Ujú. Esta capacidad que tienen las DNA polimerasas de reconocer que hay un error y regresarse a cortarlo es lo que se conoce como actividad exonucleasa de 3', 5', porque se regresó para cortar en esta dirección. Ajá. Y dijimos que esa actividad exonucleasa de 3', 5' la tenían todas las DNA polimerasas. Ese proceso se conoce como corrección de prueba o proofreading, lo van a encontrar en algunos libros. Ujú. Eso, ¿para qué creen que es importante? ¿Creen que es importante que la polimerasa se dé cuenta de que no metió el nucleótido correcto? Sí, sí Sí, es importante, ¿Por qué? porque eso implica que
Si no se da cuenta, el ADN se puede estar haciendo mal. O sea, sí es traducción, ¿no? Se pueda estar, Replicación aquí. te- ajá, en una replicación, Ajá, se puede estar replicando mal, entonces eso pues ya no es bueno para los genes, porque la mayoría de nuestros genes están en el ADN. Entonces, si hay una mala replicación, por lo tanto va a haber mala replicación en los genes y pues eso puede desarrollar pues muchas enfermedades y síndromes. ajá, puede Y causar mutaciones, ¿no? ¿Mm? Entonces, es importante esa característica que tienen las DNA polimerasas y vean qué tan importante es. Pues la DNA polimerasa, como todo, se puede equivocar, porque pues va leyendo y de repente le pasan estos tautómeros, además la naturaleza le mete el pie, creando estos tautómeros, ¿no? Entonces, la DNA polimerasa se ha hecho el cálculo y podría introducir un error al meter los nucleótidos, un error cada 10.000 nucleótidos o 100.000. Ujú. Pero debido a que tiene esta característica de corrección de prueba, la DNA polimerasa es muy exacta. Puede cometer un error casi cada 10 a la 9 o casi cada 10 a la 10. O sea, 10 a la 9, ¿cuánto sería, chicos? 10. Si no estoy mal, todavía me acuerdo de mis matemáticas, cada 100.000 millones de nucleótidos va a meter un error. O sea, se baja muchísimo el nivel de error que tiene la DNA polimerasa con esta actividad de corrección de prueba. ¿Sí lo ven, chicos? Entonces, la DNA polimerasa es muy exacta y es muy importante porque tenemos que copiar un DNA y tiene que ser idéntico al que está sirviendo de molde. Ujú. Si no es idéntico, entonces se pueden causar mutaciones en el ADN. Y hay algunas mutaciones que no tienen mayor problema, pero hay otras que hacen que la proteína ya no funcione y provocan enfermedades. ¿Ok? ¿Sí queda claro, chicos, esto? Sí, doctora. Si a alguien no le queda claro, nos dice y lo seguimos explicando. Pero bueno, vamos siguiendo y si alguien no entendió algo, a ver si con lo que vayamos viendo va quedando más claro. Si no, me dicen. Este, ¿Qué más? Ah, decíamos que la DNA polimerasa, además de tener esa actividad exonucleasa de 3' 5', tiene una actividad de exonucleasa de 5' a 3'. Es la única DNA polimerasa que tiene esa capacidad. Entonces va a ir quitando nucleótidos en la dirección 5' 3'. ¿Y para qué utiliza la célula esa enzima? ¿Se acuerdan que cuando estamos llevando a cabo la replicación, este es nuestro DNA molde y este es el DNA que estamos copiando? Bueno, más bien que se está sintetizando. Y en una de las cadenas podemos tener estos fragmentos que son fragmentos de Okazaki. Aquí hay un fragmento, aquí hay otro, y si ustedes pudieran ver más de la molécula, pues hay muchos fragmentos de Okazaki. Ahora hay que quitar este RNA. Este RNA que está en verde es el primer o iniciador que se requiere para que la DNA polimerasa pueda empezar a sintetizar DNA. Entonces, ese hay que quitarlo. Entonces, se quita mediante un proceso que se conoce como traslado de la mella o nick translation. Ujú. Vean, una mella es un hoyo. Entonces, aquí en el DNA va a haber un hoyo entre cada fragmento de Okazaki. ¿Sí? O sea, aquí debería de haber un enlace fosfodiéster, pero no lo hay. Entonces, y además de que tenemos que cerrar este hoyo, tenemos que quitar este RNA que está aquí de primer. Entonces, la DNA polimerasa puede
como tiene actividad exonucleasa de 5', 3', va a ir quitando estos nucleótidos. Ajá. Y como está este hidroxilo libre en el extremo 3' del DNA, puede ir pegando nuevos nucleótidos, desoxinucleótidos. Ujú. Entonces, va sintetizando un DNA complementario, pero ahora sí es DNA, ya no es RNA. Ujú. Y el hoyo se movió de esta posición a esta, o la mella. Ajá, por eso se llama traslado de la mella, lo mueve del inicio del primer a donde se termina, del inicio del, perdón, no del primer, sino del fragmento de Okazaki al final del fragmento de Okazaki. ¿Sí, chicos? Pero aquí sigue quedando un hoyo. Y aquí va a entrar una enzima que se llama DNA ligasa, que lo que hace es hacer enlace fosfodiéster entre este hidroxilo y el fosfato. Ujú. Y entonces ya se cierra el DNA y ya lo tenemos, nuestra cadena completa de DNA. ¿Sí? ¿Sí, chicos? Sí, doctora. A ver, Catherine Urbieta. Sí, doctora. Entonces, ¿qué DNA polimerasa es la que va a quitar, eh, a romper, a quitar estos primers, dijimos? ¿Cuál es la DNA polimerasa que se encarga de eliminar el primer y completar la cadena de DNA? ¿Cuál enzima es la que va a hacer eso? Ahí está en la diapositiva. ¿Es la DNA polimerasa? Ajá, pero es la tipo 1. Ujú. ¿Sí? La tipo 3 sintetizó los Sí, fragmentos. doctora. Exacto. Pero la uno va a quitarle, a degradar este RNA que no debe ir en la molécula de DNA y va a rellenarlo con desoxinucleótidos. ¿Ok? ¿Sí, chicos? Sí, doctora. Ok. Entonces, Sí, doctora. esto se empieza a complicar. ¿Por qué? Pues no nada más es una DNA polimerasa 3. La DNA polimerasa está constituida por varias subunidades. Ujú. Y son las que se muestran en esta tablita. Vean, son 2, 4, 6, 8, 10, 11, 2, 4, 6, 8, 10. 10 subunidades nada más de la DNA polimerasa 3 en Escherichia coli. Ujú. Hay dos subunidades, la alfa, la epsilon y esta, ¿cómo se llama esa? Es omega, creo. Ujú. Estas forman lo que se conoce como el núcleo de la polimerasa, la parte que va a tener la actividad polimerizante y actividad exonucleasa. Ujú. Entonces, la subunidad alfa tiene actividad polimerizante, que es la que va a ir uniendo los nucleótidos. Y la epsilon tiene actividad exonucleasa de 3', 5', que es la única actividad exonucleasa que tiene esta DNA polimerasa. ¿Ok, chicos? Y todas las demás subunidades ayudan a estabilizar a la enzima. Ujú. Vean, aquí está, esta es como un esquemita de lo que es realmente la DNA polimerasa. Ujú. Em, Tiene dos núcleos. Ajá, este sería un núcleo y este sería otro. Y estas son las regiones que tienen la actividad polimerizante y de exonucleasa. Tienen unidos a este núcleo una abrazadera. Ajá. Y aquí hay un cargador de abrazaderas. Este cargador va a tener, es como si fuera me imagino como una metralleta que tiene todos los cartuchos aquí y los va a ir utilizando conforme los requiera la DNA polimerasa. ¿Ok? Entonces, así es como está constituido.
Cada uno de estos núcleos se va a pegar a una de las cadenas de nuestra molécula de DNA. Ajá. Por eso es que solamente puede sintetizar el DNA en una sola dirección, porque todo esto se mueve completo, ¿sí? Entonces, antes de que lleguemos a cómo se mueve, vamos a ver cómo está constituido el órice o el origen de la replicación. El origen de la replicación es un sitio en el DNA en donde se va a pegar la polimerasa para iniciar la replicación del DNA. No se puede pegar en cualquier lado, ¿ok? Esta región del DNA son 245 pares de bases y están arregladas aquí como dice. Son 3 secuencias, estas anaranjaditas son secuencias de ADN de 13 pares de bases y los pares de bases son estos. Son 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 pares de bases. Cada uno de estos tiene esta secuencia. Guanina, adenina, timina, citosina, timina. Cuando tiene una N es que ahí puede variar, pero todas las demás se mantienen constantes. Y dentro de este 245 pares de bases hay otras secuencias. Son 5 secuencias. 1, 3, 4, 5 secuencias que están constituidas por 9 pares de bases y esta es la secuencia. Timina, timina, aquí puede ser adenina o timina. Timina, aquí puede variar. Citosina, adenina, citosina, citosina. Entonces, la DNA polimerasa va a reconocer estas secuencias que se repiten y ahí se va a pegar. ¿Ok? A ver, que se me olvide. También este origen de replicación, estas adeninas van a estar metiladas y hay una enzima que se llama la Dan metilasa, que es la que las metila, para que la DNA polimerasa las reconozca. Entonces, el órice sería el punto donde se va a pegar la DNA polimerasa. ¿Sí, chicos? Sí, doctora. Entonces, además de la DNA polimerasa, hay otras enzimas, otras proteínas que se requieren para que se lleve a cabo la replicación. Entonces, aquí están puestas algunas. Ahorita me voy a regresar aquí. Les quiero enseñar el esquema. Este es nuestro DNA que vamos a replicar y aquí está el órice. Aquí están las regiones que se repiten, ajá. Y ahí se van a pegar unas proteínas que reciben el nombre de DNA-A, que tienen la capacidad de unir ATP y más bien utilizan ese ATP para que se puedan pegar al DNA. Entonces, estas proteínas DNA van a reconocer al órice y vean, aquí se empiezan a pegar. Y al momento de pegarse, como que lo van a ir plegando. Y al momento de plegarse, vean, una parte del órice se va a abrir. O sea, se van a romper los puentes de hidrógeno y se van a ir separando las cadenas. ¿Me van siguiendo aquí, chicos? A ver, Alejandra Ortiz. Sí, doctora. ¿Sí? Bueno, Sí. entonces, ahora que ya está abierta esta cadena, la helicasa, que antes era nada más helicasa, ahora le llaman DNAB. Esta helicasa, que es esta que está aquí moradita, pegada a otra proteína que es la DNAC, se va a pegar en esta parte del DNA que está abierta y vean, aquí se pega la helicasa. La DNAC únicamente es una proteína que le ayuda a la helicasa a acomodarse aquí. ¿Y qué creen que va a hacer la helicasa? A ver, Brian, Brian Pisa Patino, ¿sí? Yo. Patino. Sí. Ujú. Este, ¿Qué les iba a decir? Ya se me olvidó. Ahora, ¿qué va a pasar después de que ya se pegó la helicasa aquí? La helicasa, qué, ¿qué función tiene la helicasa, chicos? A ver tú, Brian.
Bueno, por lo que tengo entendido, la helicasa lo que hace es romper los puentes de hidrógeno del DNA y empezar a como desenrollarla, ¿no? Como, sí, algo así. A separar las dos cadenas. Ajá. El DNA no se puede replicar si no se separan las cadenas porque la DNA polimerasa no se puede pegar y ir leyendo qué nucleótido tiene que ir metiendo. Entonces, aquí la helicasa ya se pegó y este es el complejo que se requiere para que se inicie la replicación. Ujú. Hay otras proteínas HU, H y HF. Hay otras proteínas que facilitan a que esto se lleve a cabo. O sea, pero las importantes son estas, la DNA-A, la DNA-B, que es la helicasa, y la DNA-C, que ayuda a la helicasa a pegarse en el DNA. ¿Ok? Y entonces, si vemos aquí esta tablita, pues aquí está la proteína DNA-A, que es la que reconoce la secuencia del ORI-C. Ajá. La DNA-B, que es la helicasa, que es la que va a ir desenrollando el DNA, va a ir rompiendo los puentes de hidrógeno para separar las cadenas. La DNA-C, que se requiere por la DNA-B para que se pegue al. Estas que son proteínas que ayudan a que se pueda ir desenrollando el DNA. Ujú. Va a haber otra proteína que se conoce como primasa, que se le llama DNA-G, que es la que va a sintetizar los cebadores. En realidad es una RNA polimerasa. Ajá. La RNA polimerasa, a diferencia de la DNA polimerasa, no requiere un primer para ir formando, este, mm, para ir, para ir sintetizando RNA. Ella agarra un nucleótido y reconoce el hidroxilo libre de ese nucleótido y ahí pega el siguiente nucleótido. Ajá. Y así va sintetizando los cebadores o primers que se requieren para que se sintetice el DNA. ¿Sí, chicos? Esa se conoce como primasa o proteína o DANG, que en realidad es una RNA polimerasa. Hay otras proteínas que son proteínas de unión a DNA de cadena sencilla que se abrevian como SSB, que como aquí dice, se unen al DNA de cadena sencilla. Una vez que abrimos las dos cadenas, que separamos las dos cadenas de nuestra molécula de DNA, si nosotros no las dejamos así, se van a volver a cerrar por complementariedad. Ujú. Entonces, lo que hace la célula es que les pega ahí unas proteínas como si les pusiera unas piedras para que no se pueda cerrar otra vez la cadena y se pueda pegar ahí la DNA polimerasa y se pueda copiar el DNA. Ujú. Hay otra DNA girasa que ahorita les voy a explicar, es una topoisomerasa, y la dan metilasa que va a ir metilando el DNA ujú, en unas secuencias específicas. Entonces, vean, hay muchas proteínas que se requieren además de la DNA polimerasa. ¿Ok? Entonces, ya se llevó a cabo la iniciación de la replicación. Entonces, ahora lo que vamos a ir haciendo es abriendo el DNA. Ujú. ¿Y qué pasa? Lo que se vio cuando se iban separando las dos cadenas de ADN, como el DNA está pegado a proteínas, a histonas y demás, se va, eh, eh, es como si uno de los extremos del DNA estuviera fijo y el otro lo quisiéramos abrir. Es como un lazo de tender, no sé si han visto cuando se abren estos lazos, se empiezan a tensar y empieza a pasar esto que es como un superenrollamiento. Ujú. Entonces, el DNA normal está así como relajado. Pero cuando lo empezamos a replicar y separamos las dos cadenas, se superenrolla. Ujú. Entonces, relajado sería así, vean, tiene aquí 8 vueltas. Cuando lo abrimos, producimos un superenrollamiento que se le llama positivo porque se aumenta el número de vueltas en esta región. Vean, aquí eran 8, sin que le hiciéramos nada a nuestro DNA, pero cuando lo empezamos a abrir, se producen 12 vueltas en ese pedacito. Y entonces se empieza a superenrollar y eso puede provocar que el DNA se rompa porque se aumenta mucho la tensión en esa zona. Ujú. Se puede romper.
Entonces, lo que la célula tiene para evitar eso son unas enzimas que se llaman topoisomerasas. Vean, aquí estamos abriendo las cadenas para que, aquí está una RNA polimerasa, pero puede ser una DNA polimerasa. Las estamos abriendo para que se pueda copiar la cadena. El DNA que está en la dirección donde se está llevando la transcripción o la replicación, que sería en dirección 5', 3' de una de las cadenas, sufre un superenrollamiento positivo, se empieza a tensar la molécula de DNA en esta parte, y entonces hay unas enzimas que van a quitar esa tensión. Entonces, por un lado se tensa, se produce un superenrollamiento positivo, y en lo que queda del DNA, del otro extremo, es un superenrollamiento negativo. Aquí no hay problema, aquí ya el DNA está más relajado. ¿Qué vamos a hacer? Hay unas enzimas que se llaman topoisomerasas que eliminan ese superenrollamiento positivo, que es el que puede romper a la molécula de DNA. Y vean, aquí estamos separando las cadenas. Estaba normalito el DNA relajado. Empezamos a abrir las cadenas para que se copie y se produce este superenrollamiento positivo. Y entonces hay unas enzimas, las topoisomerasas, que lo que van a hacer es cortar al DNA. Hay unas que son del tipo 1, que cortan una de las cadenas del DNA, y entonces eso hace que se relaje y lo vuelven a cerrar, y entonces ya tenemos nuestro DNA. Y se dice que pasó de tener un superenrollamiento positivo a estar relajado o tener un superenrollamiento negativo. Eso es lo que va a hacer la DNA polimerasa para evitar que el DNA se rompa cuando lo estamos abriendo. Y hay otra topoisomerasa, hay otro tipo de topoisomerasa que fue el primero que se describió, que se le llama DNA girasa, que es el que está en Escherichia coli. Y esta enzima, a diferencia de la tipo 1, lo que hace es cortar las dos cadenas de DNA. Las corta, se relaja el DNA y las vuelve a unir, y ya tenemos un DNA relajado o con un superenrollamiento negativo. Ahí ya no hay problema, ya no se va a romper el DNA. ¿Sí, chicos? ¿Sí quedó claro? Sí, doctora. Esto es lo que está, ya, lo que ya quedó claro. Entonces, vean, tenemos aquí nuestra DNA polimerasa. Uno de los núcleos se va a pegar a una de las cadenas molde y el otro núcleo a la otra cadena. La cadena que va de 3', 5', pues se va a ir sintetizando una nueva. Vean, aquí está una abrazadera. Estas son las abrazaderas y les va a permitir a la DNA polimerasa anclarse a ese DNA. Hagan de cuenta que es como una tirolesa, en donde la DNA polimerasa se va a ir moviendo a lo largo del DNA molde. Pero tiene que estar agarrado de alguna forma, si no, pues se puede despegar. Oh, ya no los veo, chicos. Siempre me pasa eso cuando suena mi tele. Déjenme dejar de compartir y ahorita vuelvo a compartir, que nunca se conoce. ¿Ya? ¿Ya ven otra vez la presentación? Bueno, yo ya la veo. ¿Ustedes también? Entonces, vean, estas abrazaderas le permiten Sí, unirse doctora. para poder leerlo y ir sintetizando la nueva cadena. Y vean, uno se va sintetizando bien, la que está copiando la cadena de 3 a 5, hacia acá va replicándose el DNA, entonces va creciendo completita, así muy bonita, pero la otra, pues en realidad tiene que doblarse así para que el DNA crezca en dirección 5', 3'. Entonces, esta cadena va de 5 a 3. Aquí hay un fragmento de Okazaki que ya se sintetizó. Aquí está, aquí debe estar también en este complejo. Esta es la helicasa, que forma un complejo con la primasa.
o la RNA polimerasa, y va sintetizando estos fragmentitos verdes, que son los primers. Entonces, aquí se sintetizó un primer y se empezó a sintetizar el fragmento de Okazaki. Ya se completó ese fragmento, ahora se mueve la DNA polimerasa, se sigue moviendo, y ya aquí ya hay otro primer, y entonces a partir de ese primer va sintetizando la cadena así, hasta que llega al extremo del fragmento de Okazaki que ya se había sintetizado. Cuando se sintetiza esto, esto se va recorriendo y aquí seguramente ya debería de haber otro primer para que a partir de ese primer se sintetice esta región y así se va haciendo. Ujú. Por eso es que una de las cadenas se sintetiza completa y la otra se va sintetizando en fragmentos, porque tiene que plegarse. ¿Sí, chicos? ¿Más o menos? Sí, doctora. Les voy a poner este video, a ver si me sale. Odio las clases en línea. Ustedes también, ¿verdad? Bueno, es muy cómodo en la casa, pero... Llega un punto en que se hacen pesadas. ¿Mm? ¿Qué Que pasó? llega un punto en el que las clases en línea se hacen muy pesadas. Sí. Ya, o sea, ya se quieren ir, ¿no? Aquí ya terminamos la clase, ya casi. Nada más vamos a ver esto. Vean este video, a ver si se los puedo poner. Es que no veo dónde está el inicio. Utilizando Ahí está. animación computarizada basada en investigación molecular, ahora podemos ver cómo se copia el ADN en las células vivas. Estamos observando un ensamblaje de asombrosas máquinas bioquímicas en miniatura que separan la doble hélice de ADN y producen una copia de cada cadena. El ADN que se va a copiar ingresa en la línea de producción desde la parte inferior izquierda. La máquina molecular azul se llama helicasa. Hace girar el ADN tan rápido como un motor desenrollando la doble hélice en dos cadenas. Una cadena es copiada continuamente y se puede ver desenrollándose hacia la derecha. Pero la situación no es tan simple para la otra cadena, ya que se debe copiar de forma inversa. Se extrae repetitivamente en ciclos y se copia una sección por vez. Son dos nuevas moléculas de ADN. ¿Vieron, chicos? A ver si quedó ya más claro. Por eso una se sintetiza en fragmentos, porque se tiene que ir plegando el DNA y la DNA polimerasa solamente puede copiar en ese fragmentito que se está doblando. Ujú. Y la otra sin problema se copia completa. ¿Sí? Bueno, espero que con ese haya quedado un poco más claro por qué una es en fragmentos y por qué la otra se sintetiza completa. Ujú. Entonces tenemos aquí ya todo el complejo. En esta diapositiva, vean, el azul es el DNA que sirve de molde, que se va a copiar. El rojo es el DNA que se está sintetizando. Aquí se va moviendo en esta dirección. Ujú. Va creciendo de 5' a 3'. Ujú. Entonces la cadena que se lee completa y que se va sintetizando completa es esta de que va de 3' a 5'. Entonces se sintetiza esta completa. Y la otra se van sintetizando fragmentos de Okazaki. Pero vean, antes de eso, tenemos aquí el primosoma, que es la helicasa, ujú, que es la DNA-B, la primasa, que es DNA-G, que es una RNA polimerasa, y que va a ir sintetizando los cebadores. Vean, estos verdecitos, estos fragmentos verdes, son los cebadores o iniciadores, también se les llama de RNA, y son alrededor de 10 a 60 nucleótidos. Ujú. Entonces, ¿se acuerdan que cuando iniciábamos el complejo, lo primero que se pegaba era la helicasa y luego esta primasa?
Y entonces va sintetizando estos fragmentos, estos cebadores. Aquí nunca lo marcan, pero en esta región, esta cadena que se va sintetizando completa, aquí también debe haber un primer. O sea, aquí debería de haber un fragmento, un pedacito verde, porque si no la DNA polimerasa, acuérdense, si no hay un primer, la DNA polimerasa no puede ir uniendo nucleótidos. Ujú. Tiene que tener el extremo OH en el primer para que pueda ir pegando los nucleótidos. ¿Ok, chicos? Entonces se va abriendo la cadena y para que no se cierre, ¿se acuerdan que decíamos que estas proteínas SSB, que son proteínas que se unen a DNA de cadena sencilla, se pegan para evitar que esto se vuelva a interaccionar y se mantenga abierta mientras lo vamos copiando? Ujú. Se va moviendo y se van sintetizando, esta va creciendo y aquí se van sintetizando más fragmentos y así hasta que se copia todo el DNA, ¿ok? Y fíjense, aquí va la girasa siempre enfrente para disminuir la tensión del DNA y transformar esos superenrollamiento positivo a negativo. Ajá, para que el DNA esté relajado y no se vaya a romper. ¿Ok, chicos? Ya que tenemos nuestras nuestras cadenas, pues la cadena que va rezagada se va a tardar más porque después de que ya están sintetizadas las cadenas, una cadena completa y la otra los fragmentos, ahora hay que quitar este primer, cortarlo con la DNA polimerasa que decíamos que tiene actividad exonucleasa. ¿De qué tipo, chicos? Para que pueda quitar este primer. Es de tipo 1. Ajá, la DNA polimerasa tipo 1, pero ¿qué actividad exonucleasa tiene? ¿En qué dirección? ¿Se acuerdan que había una 3' 5' y otra 5' 3'? ¿Alguien se acuerda? Es la que va de 5' a 3'. Va de 5' 3', entonces se va a pegar aquí y va a empezar a cortar este DNA y a cortar este RNA, perdón, y a sintetizar DNA nuevo. Ujú. Que era lo que decíamos que era el traslado de la mella. Ajá. Y ya que están así, todos los fragmentos ahora sí ya están completos, son de DNA. Lo único es que va a haber una DNA ligasa que va a unir esos fragmentos. Lo que hace es, vean, este hidroxilo que está en este fragmentito, ujú, va a reaccionar con el fosfato que está en este extremo, 5' y va a formar el enlace fosfodiéster. Y entonces ya todos los fragmentos van a quedar unidos y ya tenemos las dos cadenas de ADN nuevas completas. Ujú. Y ya tenemos nuestras dos moléculas de ADN. Ujú. Ya la tenemos. Y ya nada más para terminar, también, además de haber un origen del inicio de la replicación, hay regiones que se les llama TER, que son regiones de terminación de la replicación. Estas están más o menos claras en Escherichia coli, ajá. Y ya ven que decíamos que había dos horquillas de replicación, una que se va a ir moviendo hacia acá. Entonces, esta, por ejemplo, si reconoce este punto, la otra horquilla tendría que seguirse hasta que se complete el DNA. Pues, dependiendo de la región en donde se pare una de las horquillas, la otra debe llegar hasta ese punto para terminar de sintetizar todo el DNA. Ujú. Y estas secuencias sirven para que no se vaya. Si no hubiera esas secuencias, aquí la horquilla empieza a copiar, copiar, copiar y se sigue hasta acá. No, se trata de disminuir el tiempo de replicación. Por eso hay varios puntos de terminación de la replicación. ¿Ok? Y aquí ya está el resumen, ya esta es la última. ¿Todavía están ahí, chicos? A ver, este gatito que está muy ad hoc ahorita, Irán, David, ¿sí está, David? Sí,
Esto es lo que en esta diapositiva se resume todo lo que les he estado diciendo. A ver, ¿qué pasa en la primera parte de la síntesis del DNA? Dinos rápidamente. Tenemos Pues, nuestro... a ver, sí, sí, sí. ajá, este de, Tú les tuvieras que explicar a tus compañeros la replicación del DNA con en esta diapositiva, ¿qué les dirías? ¿Qué pasa en esta parte? Tú di esta parte y ahorita vamos a buscar más víctimas. mm, pues, a ver, mm, mm, este de, ay, pues se me fue. Y que la replicación iniciaba con 5' y en dirección 5'3', ¿no? Siempre se sintetiza el DNA en esa dirección, ¿ok? Ujú. Y que la Entonces, nucleasa era la que separaba los extremos. ¿la qué? La nucleasa era la enzima que separaba los extremos, ¿no? La O era nuclear, la que separaba los puentes de hidrógeno. no. Tenemos nuestro DNA. Lo primero que tenemos que hacer es abrir las cadenas. ¿Qué enzima abre las cadenas? O separa las cadenas, rompe estos puentes de hidrógeno. ¿Qué enzima? ¿Cómo se llama? A ver, alguien que le ayude a David. La helicasa. La helicasa va a romper estos puentes de hidrógeno y entonces vamos a separar las cadenas. Ujú. ¿Y qué es lo que sigue? A ver, Gabriela Alcalá, ya que están separadas las cadenas, ¿qué es lo que sigue? ¿Qué es lo que hay que sintetizar primero antes de que la DNA polimerasa empiece a copiar el DNA? ¿Sí está Gabriela? Sí, doctora, nada más que no le escuché. Mi internet está fallando y la escucho muy cortada. ¿Y a poco así estás oyendo toda la clase? No, lo que pasa es que se me fue la luz Ah, y ok. estaba con datos. Ah, ok. Siempre se me olvida, chicos, recuérdenme que grabemos la clase al inicio. Si todos están de acuerdo en que se grabe la clase para que ustedes la puedan ver, si cualquier problema que tengan. Siempre se me olvida. Pero bueno, si me recuerdan, la siguiente vez la grabamos. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es sintetizar los cebadores o iniciadores, que son de RNA. A ver, Gabriela, ¿por qué necesitamos esos cebadores? Esos fragmentitos de DNA, digo, de RNA, perdón. ¿No? A ver, Jimena, a ver, alguien que se acuerde, ¿por qué necesitamos iniciadores aquí o cebadores? Pues porque principalmente, bueno, hay una cadena que es molde, que va de 3 a 5', y que creo es una cadena, no, y hay una cadena rezagada, que es la que contiene los fragmentos de Okazaki. Que se va a sintetizar en fragmentos de Okazaki. Ajá. Pero ¿por qué se necesita, por qué para sintetizar DNA necesitamos cebadores o iniciadores? Isabel, Para regular la expresión génica. ¿no? Algo más sencillo que hemos estado viendo ahorita. La DNA polimerasa no puede pegar nucleótidos así libres. Tiene que haber siempre un hidroxilo libre en un fragmento de DNA o de RNA para que ahí pueda empezar a pegar los nucleótidos. Ujú. ¿Sí? Entonces siempre tiene que haber este fragmentito. Aquí va a haber, terminando esta que está así como en zigzag,
debe haber un hidroxilo. Ese hidroxilo libre le va a permitir a la DNA polimerasa que ahí vaya pegando nucleótidos. Si no hay un hidroxilo libre aquí, no puede pegar. ¿Ok? Sí, chicos, entonces va a empezar a crecer la cadena, una completa, la adelantada, y esta la retrasada en fragmentos de Okazaki. ¿Sí? Y luego, ¿qué va a pasar? Estos fragmentitos iniciales son de RNA y normalmente no hay RNA no hay ribonucleótidos en el DNA, todos son desoxinucleótidos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué va a hacer la DNA polimerasa 1? Va a quitar los cebadores que son las cadenas de ARN. Entonces, vean, aquí ya no están estos fragmentitos. Están aquí como en zigzag. Ya los quitó la DNA polimerasa y esa misma DNA polimerasa va a completar ese fragmento de RNA que quitó, lo va a rellenar con DNA. Y luego ya una ligasa va a unir esos fragmentitos. ¿Ok? Entonces, en esta diapositiva se resume todo lo que vimos. Nada más que no están puestas todas las proteínas que se requieren, ¿ok? Pero el proceso es este. ¿Sí, chicos? Hasta aquí vamos a dejarle. La próxima clase ya nos vemos así en presencial y vamos a ver qué es lo que pasa en la replicación. En eucariontes el proceso es similar, lo único que cambia es el número de proteínas que participan en la replicación de este DNA de células eucariontes, pero el proceso es muy parecido, ¿ok? Entonces, aquí le dejamos, chicos. Nos vemos el jueves, ¿verdad? Sí, doctora, el día jueves. El jueves. Vaya, estudien esto y terminan de ver lo que son la replicación en células eucariontas y cualquier duda que tengan de lo que vimos hasta ahorita, lo podemos retomar la siguiente clase para que quede bien claro, ¿ok? Si nos da tiempo, vamos a empezar, que yo si quisiera que nos diera tiempo, vamos a ver transcripción, ¿ok? ¿Sí? Sí, doctora. Sí, doctora. Entonces, aquí terminamos y nos vemos el jueves. Y ya les llevo sus calificaciones de todos los exámenes que hemos hecho. Sí, ¿Ok? doctora, muchas gracias. Hasta luego. Sí, doctora, muchas gracias. Hasta luego.